La corrupción dentro de la industria petrolera en Venezuela se viene investigando en el país desde el año 2016, desde distintos poderes, al margen del judicial, como por ejemplo desde la Asamblea Nacional electa en el año 2015, un proceso que por cierto fue interrumpido por el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2017 cuando en un cambio de postura del gobierno de Nicolás Maduro, la Fiscalía General de la República emprende una serie de detenciones a gerentes de PDVSA y de empresas filiales a la principal empresa petrolera del país. Desde entonces, según la Fiscalía de Tarek William Saab, se han descubierto al menos 31 tramas de corrupción que han arrojado un saldo de 75 personas detenidas. Mi nombre es Joan Álvarez y los invito a que me acompañen en este recorrido por los casos más sonados de corrupción en PDVSA. En los últimos 20 años, la opacidad, la falta de rendición de cuentas y de controles efectivos, así como los conflictos de intereses, generaron los más brutales casos de corrupción y, por ende, la destrucción de la industria que sustenta la economía en Venezuela. Si bien la Fiscalía de la República había reconocido al menos 31 casos de corrupción relacionados a la industria, una investigación de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela ha registrado al menos 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en la empresa o en alguna de sus filiales, que se traducen en irregularidades que comprometieron más de 42.000 millones de dólares del patrimonio público venezolano. Rafael Ramírez, Eulogio Antonio Pino Reyes, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y recientemente Ukbel Roa son algunos de los nombres de una larga lista de funcionarios públicos, gerentes y militares involucrados en trama de corrupción con PDVSA, algunos de los cuales no se tiene información precisa sobre posible condena o lugar de detención. Pero antes de repasar los casos más sonados, es importante recordar que muchos de estos son investigados en Estados Unidos y comprometen a altos funcionarios públicos y empresarios que aún se mantienen apoyando al gobierno de Nicolás Maduro. En esos casos, destacan los préstamos fraudulentos para obtener divisas a tasa preferencial, que llegaron a alcanzar hasta los 4.500 millones de dólares. Todo parece haber iniciado con el Plan Bolívar 2000, uno de los casos denunciados de corrupción más emblemáticos de la gestión de Hugo Chávez, con la promesa de lograr la unión cívico-militar para saldar la deuda de los militares que dispararon contra el pueblo durante el Caracazo en el año 89. El mandatario encargó a la institución castrense el programa social. Aprobó recursos para alimentos subsidiados y viviendas para la población más pobre, administrado por los militares. Estos recursos provenían de PDVSA, que ya no se dedicaba solo a la producción y exportación petrolera. De acuerdo con algunas fuentes, el Plan Bolívar 2000 manejó aproximadamente 100 millones de dólares. Pero no fue sino hasta el año 2016, cuando el ex jefe de este programa, el general retirado Víctor Cruz Weffer, fue señalado por presunta corrupción. Una filtración de los llamados Panama Papers reflejó que el militar abrió una sociedad oculta en la isla de Seychelles, en África, y no justificó el desfalco de casi 1.000 millones de dólares del programa oficial, en el que manejó un presupuesto de 73.175 millones de bolívares para la época. El fiscal general, Tarek William Saab, anunció su detención en el año 2018. Otro de los casos emblemáticos ha sido el de Citgo y Petrozamora. El 30 de noviembre del año 2017 se conoció sobre la detención de Eulogio del Pino y Nelson Martínez, luego de una semana de haber sido removidos de los cargos de ministro del Petróleo y presidente de PDVSA respectivamente, además de otros 63 gerentes de la estatal. Tarek William Saab, quien confirmó las detenciones, relacionó a Del Pino con una trama de corrupción en la empresa mixta Petrozamora, con un supuesto sabotaje que ocasionó la pérdida de 15 millones de barriles de crudo y daños patrimoniales por más de 500 millones de dólares, además de alteración de cifras de producción. En cuanto a Martínez, el fiscal aseguró que fue mencionado directamente por 6 directivos de Citgo, también acusados de corrupción por la supuesta firma de un acuerdo para refinanciar la deuda de la filial de PDVSA en Estados Unidos, en condiciones contrarias a los intereses de Venezuela según Tarek William Saab, y que implicó negociaciones por 4.000 millones de dólares. Martínez murió en prisión en el año 2018 sin haber sido condenado. Posterior a esto, Nicolás Maduro designó al mayor general Manuel Quevedo en ambos cargos y le ordenó limpiar PDVSA de la corrupción. Aquí comenzamos a escuchar el nombre de Rafael Ramírez. En el año 2022
Tarek William Saab solicitó la orden de aprehensión en contra del exministro de Petróleo y presidente de PDVSA, además de otras 7 personas. Previamente, Tarek El Aissami lo denunció de haber dirigido una mafia que llevó a cabo un megafraude contra PDVSA entre los años 2012 y 2013. La irregularidad, según el exministro, consistió en aceptar un supuesto financiamiento de capital de trabajo a PDVSA por un monto de 17.490 millones de bolívares, por parte de la empresa administradora Atlantic 17.107 Compañía Anónima. Aseguró que el crédito fue aceptado por Ramírez, pero nunca ingresó a las arcas de la petrolera. En cambio, sí realizó el pago en dólares a lo largo de un año a 2 fondos ubicados en Panamá, San Vicente y las Granadinas. Pero ellos de una vez hicieron un argumento, que yo solamente mostrando los estados financieros de la KPMG, que es la empresa internacional, la segunda más importante del mundo, donde decían esas operaciones en petróleo en Venezuela obtuvo ganancias, no hubo pérdidas. Lo mostré con el poco espacio que no me he podido defender. Lo mostré en las redes. ¿Y cuál fue la respuesta de Tarek El Aissami y Tarek William Saab? Que es una empresa del imperialismo. Entonces ahí es una acusación políticamente motivada. A pesar de que la Contraloría General actuó en algunos hechos, el Tribunal Supremo de Justicia decidió en noviembre del año 2016, mediante sentencia número 893 de la Sala Constitucional, que Rafael Ramírez estaba exento de investigaciones y dejó sin efecto la indagación de la Asamblea Nacional, en la que se denunció la malversación de más de 11.000 millones de dólares en la petrolera. En esa época, el funcionario aún no había roto formalmente con la administración de Maduro, pero en los meses subsiguientes, cuando el exfuncionario empezó a criticar al gobierno, la justicia de Maduro cambió. Aquí es cuando se comienza a hablar de justicia selectiva. El Ministerio Público solo se movilizó cuando varios funcionarios de alto nivel, entre ellos el exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, comenzaron a ser críticos contra la actual administración. Otro de los casos más sonados fue el de la Banca de Andorra, en este caso con operaciones ilegales por más de 4.200 millones de dólares. Aparece involucrado el ex viceministro de Energía Eléctrica y ex encargado de Finanzas y Operaciones Internacionales de Hugo Chávez, Nervis Villalobos. Para entonces, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó en 2015 el ingreso proveniente de PDVSA y otras empresas estatales a la banca privada de Andorra, que fue intervenido por las autoridades. Los fondos habrían sido producto del otorgamiento de contratos con sobreprecio e ingresados a distintas cuentas bancarias con soportes genéricos por trabajos de asesoría o consultoría en proyectos de construcción en Venezuela, a cargo de empresas chinas. Pago de sobornos a funcionarios de filiales de PDVSA. Un numeroso grupo de empresarios pagó sobornos a empleados de PDVSA y sus subsidiarias con el propósito de conseguir que les adjudicaran contratos, priorizaran facturas pendientes y les otorgaran en dólares y no en bolívares. Nuevamente, estaba involucrado Nervis Villalobos. La estafa al fondo de pensiones de PDVSA. En enero del año 2015, el venezolano Francisco Illarramendi fue sentenciado en Estados Unidos a 13 años de prisión por llevar adelante un fraude piramidal que terminó afectando al fondo de pensiones de la estatal. De acuerdo con la acusación, Illarramendi perdió millones de dólares que le habrían entregado para invertir y en lugar de revelar a sus acreedores la verdad, decidió orquestar un plan para defraudarlos. Las sanciones como excusa. En hechos más recientes que involucran a figuras de poder del chavismo como Tarek El Aissami, en un reportaje del medio Armando Info, publicado el 22 de noviembre del año 2022, reveló que 8.406 millones de dólares están aún en el apartado de cuentas por cobrar de PDVSA, por crudo comercializado entre 2019 y 2022, bajo las gestiones de El Aissami y del ex viceministro de Comercio y suministro de PDVSA, el coronel del ejército Antonio Pérez Suárez, uno de los detenidos recientemente tras la nueva trama de corrupción develada. La razón de ello, según el medio de investigación, es que el dinero fue cobrado por casi un centenar de compañías fantasmas que fueron contratadas por la estatal como intermediarias para vender petróleo, como parte de su estrategia para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos. La gran diferencia es que inmediatamente que Tarek El Aissami y
militares William Saab me denunciaron. Mis perseguidores son ahora los que salen con las tablas en la cabeza, son verdaderamente los corruptos. Esta nueva entramada de corrupción develada por la administración de Nicolás Maduro ha arrojado un saldo de al menos 30 personas detenidas en 2 semanas por operativos especiales entre la Policía Nacional Anticorrupción y el SEBIN, de los cuales ya han sido presentados en tribunales 23 personas, entre funcionarios, empresarios, un diputado y militares. Todo esto ha sucedido desde la renuncia del ministro Tarek El Aissami, quien anunció su decisión vía Twitter para supuestamente colaborar con la investigación. Pese a esta justificación, son muchos los rumores sobre su posible detención por tener presuntamente conocimientos de varios hechos de corrupción. Hasta la fecha, se desconoce su paradero. Algunas de las detenciones de funcionarios cercanos a El Aissami fueron las del exdiputado Hugo Belroa, el coronel del ejército Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos, quien fungió como gerente general de la Dirección de Seguridad Integral de 4 ejes de la faja petrolífera del Orinoco. Por el momento, no se ha hecho pública la investigación sobre la nueva trama de corrupción en PDVSA, que ha ocasionado el desfalco de $3.000 millones, pero la situación fue confirmada por el propio Nicolás Maduro. Denunciamos el hecho de que estaban ocurriendo actos que tendrían que estar revisados dentro de lo que tiene que ver con la ley anticorrupción. Hemos visto cómo el tráfico de influencia, nosotros podemos observar en Petrocedeño específicamente cómo existe un poder paralelo a lo que tiene que ver con la estructura de PDVSA. Debemos decir que esto no es nada nuevo. La corrupción en PDVSA no es ninguna novedad. Se desarrollan en las diferentes gestiones, unos más corruptos que otros, otros menos corruptos que otros, pero no se ha podido desarrollar una operación que permita limpiar a PDVSA. Además de la desaparición de esta cifra millonaria, se ha vinculado a la empresa constructora HP de los hermanos Perdomo en hechos de corrupción en presunta complicidad con gerentes de PDVSA para la construcción de edificaciones de lujo en la zona de Las Mercedes en Caracas. Previamente, en un reportaje publicado por el medio Armando Info en septiembre del año 2022, reflejaban nexos con PDVSA entre los hermanos Rafael Guillermo, Rogers Vicente y Marjorie Natalie Perdomo Rodríguez, dueños de la constructora, encargada del levantamiento de estas edificaciones, sin estar inscrita en la Cámara Venezolana de la Construcción. De la constructora ya hay 3 detenidos, y el gobierno de Nicolás Maduro ha prometido más arrestos, incluyendo advertencias a alcaldes de oposición por presuntos vínculos con los empresarios, además de la confiscación de los bienes inmuebles. A todas estas fue el propio Hugo Chávez que preparó el escenario desde su primer gobierno para que comenzara la corrupción en PDVSA, con maniobras claves, como por ejemplo dejando a cargo de un solo funcionario la administración de PDVSA y del Ministerio del Petróleo, Rafael Ramírez, así como sucede el día de hoy con el militar Pedro Tellechea. Otro de los eslabones fue dejar de reportar las cifras de PDVSA a la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, algo que generó que la empresa se empezara a mover en la oscuridad y comenzaran las irregularidades. Gracias por acompañarme en este breve recorrido de un largo historial de corrupción en PDVSA. Será hasta una próxima ocasión.